¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, listo, me alegra, Jessy, que estén bien. Entonces retomemos lo que veníamos trabajando en el curso. Ya vimos, así rápidamente, un breve resumen. Vimos comportamiento de secciones rectangulares a flexión, comportamiento de secciones no rectangulares, ¿cierto? Ya vimos unos ejemplos ahí hay unos ejemplos por ahí con un trapecio, con la viga cajón, con una viga I, ¿sí? Y luego de esto empezamos a mirar lo que era el diseño a compresión, con barras a compresión. Entonces, cuando tenemos restricciones, ya sea por espacio arquitectónico y demás, muchas veces las secciones de vigas no son suficientes para resistir los esfuerzos de flexión. Entonces lo que se hace es colocar un par de barritas a compresión en la zona de compresión, equilibrarla con un par de barritas adicionales en su zona de tracción y eh, ya con eso pueden solucionar el problema de resistencia que están teniendo. Uy, entonces, luego de las barritas a compresión vimos una segunda opción que son las vigas T. Entonces, ¿qué es una viga T? Una viga es cuando, por ejemplo, fundimos monolíticamente una losa con una viga, ¿no? Y entonces podemos considerar que la viga y la losa actúan en una proporción, ¿sí? Una parte de la losa se vuelve parte monolítica de la viga y funciona como una viga T. Y vimos también que podíamos tener distintos tipos de vigas T. Una viga T aislada, una viga T de borde o una viga T intermedia. Bueno, entonces, un segundo voy a abrir por aquí los tableros y continuamos. No sé si tienen alguna pregunta de de esos temas de viga T o de viga compresión. Listo. Em, Quería mostrarles un par de foticos antes de continuar con el siguiente tema. Ujú. Vale, listo. Entonces, caminando por ahí me encontré con estas foticos. ¿Sí se alcanza a ver la fotico? Está un poquito torcida. Sí, está un poquitín torcida. ¿Qué otras cosas ven ustedes ahí en ese sistema? ¿Qué cosas raras? Esperen a ver, intentamos acercar la foto. Ustedes me cuentan ahí que ven extraño. Hay una dilatación, pues parece que hay como una dilatación del concreto en el nudo entre columna y viga, en los tres nodos ahí que se ven. ¿Este? Sí, hay como una... No hay como continuidad de las columnas, parece. Sí, exacto. Se ve muy marcada, digamos que las rayas aquí de la unión viga-columna. ¿Sí? Pero pues digamos que puede ser una condición de construcción. No, no, desde que hayan contemplado bien
esa unión, hubieran dejado los hierros de la columna y hubieran pues preparado la superficie, no creo que tengan ningún problema. ¿Qué otra cosita? Están muy separadas las viguetas y me parece muy delgadita la placa, muy poco espesor de placa también. Listo. Bueno, es una buena observación. ¿Qué más? ¿Qué más ven de extraño ahí en ese pórtico? Bueno, entonces lo que yo veo más extraño son esa belleza de muros que nos están colocando. Recuerden que nosotros tenemos que cumplir unos requisitos de deriva, ¿no? Nosotros necesitamos garantizar una deriva, pues, a ver, un segundo que se trabó esto. Necesitamos garantizar una deriva en la estructura, básicamente para no dañar los elementos no estructurales y evitar cualquier accidente. Esperen que esto no está respondiendo este computador. Aquí está. Esperen a ver si yo lo puedo copiar. Copiar imagen. Peguémosla aquí en el tablerito. No. Definitivamente tocó recortarla. Profe, yo tengo una duda, ya y mientras pega la imagen, pues una duda no como un aspecto de curiosidad, que usted la vez pasada mencionaba que Chile era como el gran referente sísmico en Latinoamérica, pero yo había escuchado que era como México, no sé, o son los dos tal vez, me dio curiosidad. Sí, digamos que México tiene buen sistema sísmico, pero es que lo que está haciendo Chile con la innovación es absurdo. La cantidad de investigación, claro está que México tiene la UNAM o el Tecnológico de Monterrey que llevan eh, el liderato en investigación, casi que en América Latina. Pero si ustedes miran buscando, digamos, busquen los edificios, qué innovaciones a nivel sísmico pues han tenido a lo largo de los últimos años. Y van a ver que en Chile hay demasiada innovación, más o menos de la parte de Japón. Por qué Chile y no México? Porque si ustedes se fijan, los últimos grandes terremotos en Latinoamérica han sucedido en Chile. Sí, entonces aquí cada vez que hay un terremoto, investigan. Y Chile le ha metido mucha plata a esa vaina. De pronto el próximo martes les traigo un videíto para que lo veamos en clase y discutamos un poquito de eso. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, nosotros tenemos que... Uy, esta vaina hace daño. Ah, no, ya. Que garantizar una deriva de piso. Voy a dibujar aquí un pórtico súper esviado. Y esta deriva tiene que ser máximo 1% de la altura de piso. ¿Por qué? Porque aquí adentro vienen unas particiones que en caso de cualquier sismo pueden estar cayendo si superan una cierta deformación, ¿cierto? Son muy frágiles. Fíjense que aquí esta vaina está pegada. Muy posiblemente si contemplaron la dilatación, vea. ¿Y qué hizo el maestro? Uy, no, vea ese hueco ahí arriba, se ve horrible. Estos son, aquí de pronto no se alcanza a ver en la foto, pero son unos ladrillos macicitos. Ah, qué una belleza ese edificio. Desplace esto 2 centímetros. Y aquí esto se fractura.
Se fractura y empiezan los problemas. Las fallitas aquí con tensión diagonal, lo más de bonitas. ¿Listo? Eso fue lo primero que vi. Lo segundo, bueno, aquí pues no se alcanza a ver. Voy a traer la otra foto. Tomé varias foticos. La segunda fotico, aquí, ¿qué fue lo que yo he visto? Ah, bueno. Usted se pone y mira en detalle y encuentra algo muy bonito. Vea esta losa tan bella acá. La fundieron y como que el maestro le trazó donde iban las barritas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esas barras no tienen recubrimiento. No tienen nada de recubrimiento, ahí están las barras. No colocaron los distanciadores. Y si ustedes miran aquí esta vigueta, que no es una vigueta, o sea, lo que su compañero dice es cierto, las viguetas están muy separadas, pero este no es un sistema de losa de viguetas. Aquí ustedes, pues no se alcanza a ver, pero cuando están ahí cerca, ven las barras de refuerzo, unas barritas de este diámetro. Esto no creo que llegue a ser barra de media. Bueno, de pronto una barrita de media logra hacerlo. ¿Mm? Y aquí se ven esas barritas de refuerzo. Sí, ahí al aire, expuestas. Quedó mal fundida esa lucita. Y aquí se ven nuestras pegas. Vea esa belleza de pega que tienen esos ladrillos. Se supone que eso tiene que tener pues un diseño y tiene que tener una buena aplicación, ¿no? Para que los sistemas no estructurales funcionen. Pues aquí no está, no lo veo. Aquí está viga de Intel. Vea esa belleza de viga de Intel. Sí. Se supone que cuando uno hace esas aberturas tiene que dejar unos refuerzos laterales. Aquí no creo que los hayan puesto. No tiene pinta de haber puesto sus refuerzos laterales. A ver, ¿qué más encontramos? Ah, bueno, aquí creo que sí se alcanza a ver. ¿Sí ven las varillitas? Aquí donde tengo la lupa. ¿Sí, sí se alcanza a ver o no? No mucho. El de las placas sí se ve. Ahí donde tengo la lupita, en la parte izquierda, hay una liniecita un poquito grisecita más clarita. Esa es la varilla de refuerzo. Desde aquí hasta aquí. En este tramo se ve la varilla de refuerzo. Y aquí se alcanza a ver, vea, sus pegas súper bien hechas en esto, mezclando ladrillos, no dejando dilataciones. Bueno, y la última vez está de acá, este es el edificio. A ver, esta es como toda la obra. Entonces, bueno, centrémonos en lo que dijo nuestro compañero de la vigueta. Para allá iba mi tema. Hay sistemas, para las losas tenemos distintos tipos de sistemas. Losas macizas, losas aligeradas en una dirección o en dos direcciones. Los más típicos, ¿no? Este sistema no es un vigueta, no es un sistema de placa y vigas. Perdón, de losa aligerada en una dirección. Por eso no vemos todas las viguetas en el sistema. Entonces, si esto fuera un sistema de viguetas, esto debería llevar una vigueta por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, algo así. No, eso no es un sistema de losa aligerada. Es un sistema de placa y vigas. Entonces funden una placa sobre unas vigas espaciadas a cierta distancia. Entonces, muy seguramente este diseño fue realizado con el tema que estamos viendo. Con una viga T central, una viga T de borde y una viga T de borde. ¿Listo? ¿Cuánto es este ancho efectivo? Pues eso ya lo habíamos visto nosotros en el video lo vimos también aquí, lo discutimos cuando estábamos viendo el tema de Vigate. Déjenme 30 segundos.
Listo, regresé. Entonces, ese sistema que ven ahí es el sistema de viga T, que está descrito aquí. Este primer caso, ¿sí? Digamos que el ancho B no va a ser entre viga y viga. No podemos decir que ese ancho B está desde aquí hasta, perdón, eh, retiro eso, ya. No podemos decir que el ancho va de acá hasta acá, como si fuera un área aferente de la losa que le conecta a esta viga. No, eso tiene que ser un ancho específico de la viga. Y aquí que vemos, vemos una viga en una dirección, una viga en otra dirección, ¿cierto? Entonces es un sistema de vigas, no es un sistema de losa aligerada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se diseña? Tomamos las dimensiones, encontramos cuál es el B efectivo, encontramos que cumpla estos requisitos de la parte derecha, ¿m? Y a esta viga la diseñamos igual que vimos la vez pasada, como una viga T. Ahí la suponemos el bloque de compresiones, encontramos si se cumple o no y listo. Calculamos un momento nominal, las cuantías y con eso se calculan ese sistema de losa pues que estamos viendo en esta foto. ¿Sí? Ahora, no me gusta es que esas vigas están como muy pequeñitas, ¿no? Se ven muy chiquiticas. Miramos una cosita. Muy delgaditas. Entonces, pues bueno. Ahora, ¿qué pasa con la porción de losa? Supongamos que vamos a hacer un corte en esta dirección. Entonces lo que yo veo es esto de acá. Voy a llamar este el eje A, este el eje B. Entonces están por aquí, A y por aquí, B. Entonces vienen las vigas de, esas serían, no sé, unas vigas de rigidez o de carga. Viene una losa aquí encima. Chas. Y aquí en el centro aparece esta viguita. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, mi viga, calculo los parámetros B efectivo de la norma y voy a suponer que esta es mi viga T. Las vigas de borde tengo dos opciones, las supongo como una viga rectangular, ¿m? O la puedo suponer también como una viga T de borde. Calculo su ancho efectivo y una viga T. Yo lo tomaría como una viga rectangular. Digamos que esta parte de aquí lo que hace es darle más resistencia a esa viga. Entonces yo me iría por el lado crítico. ¿Y qué pasa? Esta losa de aquí que queda acá, un segundito, cambio de color. Esta parte que queda aquí en anaranjado, ¿sí? Pues tiene un diseño muy simple que es una losa maciza. ¿Ya? Entonces ustedes lo que hacen es combinar esos dos diseños y de esa forma pueden diseñar este sistema de entrepiso. Porque es un sistema mucho más económico que, que el sistema de viguetería, ¿no? De viga aligerada. Pero, bueno, pues nos tocaría hacer un análisis. Sería interesante si seguimos en currículo alterno, pegarle una verificación a ese análisis. ¿Qué es más costoso? ¿Si hacer este sistema o hacer un sistema de viguetas? Podría ser un buen producto del curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? Bueno, no hay preguntas, entonces con eso cerraríamos el tema de vigas T. Son muy sencillas de diseñar, la verdad. La viga T y la viga compresión. Mm, Ahora, vamos a hablar de condiciones de funcionamiento.
Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos, voy a eliminar todo esto por aquí. Voy a borrar todo esto. Borro esto. Borro esto. Listo. Entonces vamos a ver rápidamente pues, lo que ya está en el video. Ustedes ya pudieron haber revisado. Pudieron revisar antes de la clase. Que es las condiciones de funcionamiento. Resulta que todos los elementos que están sometidos a flexión pues van a tener deformaciones verticales. Siempre vamos a tener deformaciones verticales. ¿Cuál es el problema de esas deformaciones verticales? Pues que si tenemos una viga de esta situación, nuestra viga pues va a presentar una fisuración. Entonces comencemos por decir que toda estructura de concreto sometida a flexión se fisura, toda, porque es parte del mecanismo. ¿Qué quiere decir la fisuración? Que estas barras de acero de refuerzo están comenzando a trabajar aquí a tensión. ¿Para qué? Para mantener cerradas esas fisuras. Obviamente no podemos permitir una fisura de este estilo, ¿no? Si tiene una fisura de ese estilo, corra, porque esa vaina se va a caer. Sino que estas fisuras son unas fisuras pequeñitas que permite la norma. Ahora, hay otro problema y es la deflexión, ¿sí? Si esto se deflecta mucho, los muritos que teníamos allá en la obra aquí vecina, pues van a deformarse y van a fracturarse y van a caer y van a lastimar a alguien. ¿Listo? Esos son los problemas de esas deflexiones, de esas fisuras. Entonces, para eso pues tenemos tenemos dos opciones. Opción 1, cumplir las tablas CR95 y C95. Si ustedes cumplen esas tablas, no tienen que verificar esas deformaciones. Recuerden que esas tablas nos dan una altura mínima de losa. ¿Qué pasa? Si yo no las cumplo, porque muchas veces no se cumplen porque son, o sea, es costoso, ¿sí? Digamos, cuando usted tiene una luz de 8 metros, la altura de la viga tiene que ser más o menos 0.70 metros. Eso ya es costoso, 0.70 metros para una casita, como que no, o para un local, no es buena idea, ¿no? Entonces ustedes pueden reducir esa altura, ¿sí? Colocarle 0.60 o 0.55 de altura, hacer que el diseño cumpla con unas barritas a compresión o con una viga T, y al ahorrar este concreto tiene que hacer un análisis de deflexiones. Entonces aquí en esta diapositiva lo que tenemos son deflexiones típicas de vigas, ¿sí? Por ejemplo, viga cargada con una carga uniforme en toda su longitud, como está de la izquierda el caso A. La deflexión en el centro de la luz es 5W a la 4 sobre 384 E por I, donde E, recuerden que es el módulo de elasticidad, I es la inercia, W es la carga y L es la longitud. Si está empotrada, se disminuye a W a la 4 sobre 384. Si es un voladizo, la deflexión máxima está en el voladizo, W a la 4 sobre 8. Si es simplemente apoyada, PL al cubo sobre 48i. Si es empotrada con una carga puntual, PL al cubo sobre 192. Si es un voladizo con una carga puntual, PL al cubo sobre 13i. Y este de aquí es un momento aplicado en el extremo. Entonces, ML al cubo sobre 16i. Este creo que no es extremo libre, sino centro de la luz. Esas son las fórmulas de deflexión que nosotros hemos estudiado en los cursos de análisis estructural. Ahora, bueno, aquí están las tablitas. C95, CR95. Recuerden que el uso depende del tipo de muros que tengamos, o si tenemos particiones frágiles o pues no tan frágiles. Listo. Y ahora, pensemos en su viga deformada. Viene su viga,
se deforma. Ustedes saben que el concreto resiste muy poquito a tracción, entonces se presentan fisuras. Y cuando usted está calculando su deflexión, usted dice, a mí me enseñaron que la inercia de un rectángulo es BH al cubo sobre 12. ¿Qué pasa en esta sección? Cuando yo hago un corte en este punto, esto es lo que voy a tener. Una viga en concreto, con unas barras de refuerzo, unas fisuras. ¿Listo? Y por aquí el eje neutro. Esta inercia de la viga flectada no es BH al cubo sobre 12. Porque estas fisuras de acá, recuerden que lo que hacen es inhabilitar o desestimar todo el concreto que se encuentra por debajo del eje neutro. ¿Se acuerdan? Que decíamos que el concreto no resistía a tracciones. Entonces, para eso, la norma dice, bueno, tome una inercia crítica, una inercia agrietada. Entonces, su elemento deja de ser un BH al cubo sobre 12 y se convierte en esto de acá. Una parte que está a compresión y una parte que está a tracción. Calcule la inercia de este sistema. ¿Cómo calcula usted esa inercia? Los escucho, muchachos. ¿Cómo calcularían ustedes esa inercia? Bueno, ahí sería como calcular la inercia solo del rectángulo de arriba Ujú. con respecto al el eje neutro y también la inercia del acero con respecto al eje neutro. ¿Sí? Tendríamos que tomar como una distancia del eje neutro a las barras y al concreto. Listo. Bueno, esa es una primera aproximación. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Entonces, es válido, siempre y cuando ambos elementos sean del mismo material. Recuerde por allá en su curso de resistencia de materiales que decíamos, si los dos elementos tienen el mismo material, podemos hacerlo. Si no, nos toca hacer algo que se llama la sección transformada. ¿Listo? Y esa sección transformada, uno determinaba un n y con ese n transformaba los materiales, digamos, dejábamos el concreto y las barras de acero las volvíamos concreto, ¿sí? Y a este sistema sí se le hace lo que el compañero nos está pidiendo. Calculábamos las inercias y hacíamos ejes paralelos o el teorema de Steiner. ¿Listo? ¿Qué pasa? Fíjense en esto. Cuando las fisuras se presentan, ¿m? en un caso típico de flexión de una viga, por lo general es esto de acá, ¿cierto? Hasta el refuerzo. Y por aquí va a estar su bloque de compresiones. Entonces, aunque esta zona de concreto que está a tracción la desestimamos para condiciones de resistencia, esta zona sí tiene algún aporte. ¿Sí? Entonces la norma dice, bueno, no nos vamos al caso errado, ni tampoco al caso más crítico. Vamos a calcular algo que se llame la inercia efectiva. ¿Listo? Y esta inercia efectiva va a ser un punto intermedio entre la inercia fisurada y la inercia bruta de su sección. Bueno, entonces eso es básicamente la labor de nosotros, determinar cuánto vale esa inercia efectiva. Sí, porque pues no queremos que el sistema esté sin fisuras,
porque quiere decir que no está trabajando el acero, ni tampoco queremos que llegue hasta el punto de la fisuración, ¿cierto? Hasta la inercia crítica. Entonces vamos a determinar una inercia efectiva. ¿Estamos hasta ahí? Entonces aquí está la ecuación de esa inercia efectiva. Entonces, dice la norma. Las deflexiones se deben calcular según la teoría elástica, tomando los efectos de fisuración y el refuerzo en la rigidez del elemento. En la realidad es difícil obtener la inercia fisurada o no fisurada en el cálculo de deflexiones. Por lo tanto, se provee una expresión para la inercia, una inercia intermedia, que es la inercia efectiva. Las deflexiones inmediatas deben ser calculadas usando el módulo de elasticidad según C851, es decir, podemos usar 4700 raíz de F'C como módulo de elasticidad. Y el momento de inercia efectivo I sub E, pero sin tomarlo mayor a la inercia bruta. ¿Listo? Y esta es la ecuación de la inercia bruta, de la inercia efectiva, perdón. Entonces dice, la relación momento crítico, momento de fisuración sobre momento actuante al cubo multiplicado por la inercia bruta más 1 menos la misma expresión de los momentos al cubo por la inercia fisurada. ¿Listo? ¿Qué es MA? MA es lo que llama momento máximo debido a cargas de servicio. ¿Qué quiere decir cargas de servicio? Que no está usando coeficientes de mayoración. Entonces usted va a ir, ¿en qué numeral de la norma están las cargas de servicio, muchachos? B2, B2 sí. B2 punto qué. Si no estoy mal, debe ser B2.3. Entonces ahí están las combinaciones. Las combinaciones, sí. Sí, 23. vale. Entonces, con esas cargas, es decir, cargas sin mayorar. Importante esto, cargas sin mayorar. La inercia bruta de la sección es el I sub G y la I crítica es el momento de inercia de sección fisurada transformada a concreto. Se transforman todos los materiales de concreto y se calcula la inercia tomando las bases de la mecánica de materiales. ¿Qué más hace falta? El momento de fisuración. Entonces, ¿qué es el momento de fisuración? El momento en el cual aparecen las fisuras en la viga. ¿De qué depende? De algo que llamamos el módulo de rotura. Profe, una pregunta. Sí. Pues digamos que yo sé que su merced está explicando solamente el caso aislado de la viga, pero si esta viga se parte de un pórtico, todo el pórtico debería tener la misma metodología de diseño por el tema de las derivas y esto. No, toca viga a viga. O sea, Ok. si tú tienes una Para planta hacer un estructural, análisis para cada viga. sí, está la planta estructural y vas a analizar esta viga, la extraes y la analizas como una viga empotrada a la vela. Y le pones su carga muerta por aferencia y su carga viva por aferencia. Y con eso la analizas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, ese esfuerzo de fisuración es el esfuerzo en el cual el concreto empieza a fallar, a presentar fisuras. ¿Y qué es la inercia bruta? ¿Qué es Y sub T? ¿Quién se acuerda qué era Y sub T en la mecánica de materiales? ¿Ninguno? Y sub T es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en tracción. Ojo porque es la fibra en tracción. ¿Por qué les digo eso? Ustedes tienen este sistema. Entonces, aquí en esta parte central,
pues el Y se mide hacia abajo, porque la tracción está por la cara de abajo. Pero en estas dos partes de los apoyos, la tracción está arriba, entonces el Y se mide hacia arriba. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. Esa misma fórmula pues sale en el ACI 31819. ¿Listo? Dice, en la parte derecha dice, bueno, esta es la ecuación para elementos losas y vigas preesforzadas, clase C y clase T. Cuando aprendan preesforzado, allá sabrán qué es clase C y clase T. ¿Listo? Si ustedes quieren hacerlo para otro tipo de elementos, que es el que nosotros estamos manejando, que es concreto reforzado, pueden usar una nueva fórmula que incluyó la versión del reglamento del 2019. Esta versión de acá, esta inercia de acá, creo que es más crítica. La nueva fórmula es esta de acá abajo. Momento de inercia efectivo. Entonces dice, si el momento actuante es menor a 2/3 del momento crítico, tome la inercia bruta. Si es mayor, utilice esta expresión de acá. Inercia crítica, momento actuante. Inercia crítica, inercia bruta. ¿Listo? Vamos a verificar qué es más crítico. Si esta del nuevo reglamento o esta de acá. ¿Por qué se hizo eso? Esta expresión fue desarrollada por Bischoff en el 2005. ¿Y qué pasó? Resulta que estaban haciendo unos análisis de este tipo de comportamiento de la deflexión en unos elementos tipo losa y no les estaba cuadrando. ¿Ya? Entonces aquí dice, la versión anterior demostraba que esa ecuación que vamos a manejar, que tiene la norma colombiana, subestima las deflexiones de miembros con cuantías de refuerzo bajas, usual en losas. ¿Sí? Entonces, debido a eso fue que se hizo la investigación y se modificó la ecuación. También dice, cuando tiene miembros estructurales con cuantías de refuerzo superior al 1% y momentos de servicio al menos al doble del momento de fisuración, hay poca diferencia en las deflexiones calculadas utilizando los requisitos anteriores y los del presente reglamento. Bueno, acá en Colombia usted puede presentar un cálculo con el ACI 318 y 19, porque la norma colombiana es un requisito mínimo. Obviamente, pues uno usa el requisito mínimo porque es más económica que la ACI 318 y 19. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Como para cerrar el tema de la inercia. Vale. ¿Qué sucede? Cuando tenemos elementos estructurales, nuestros elementos están sometidos a otro tipo de acciones. ¿Qué son ese tipo de acciones? Las deflexiones a largo plazo. ¿Sí? Entonces, uno hace un análisis inicial para deflexiones inmediatas al momento de entrar en servicio la estructura y un análisis hacia el futuro. ¿Qué considera ese análisis hacia el futuro? Algo que llamamos el flujo plástico o la retracción de temperatura. ¿Cómo se calcula? Con este factor de acá. Lambda subdelta. Entonces dice, ¿a qué es igual? A un factor psi, que es un factor que depende del tiempo para cargas sometidas, sobre 1 más 50 ρ'. ¿Qué es ρ'? La cuantía superior calculada en la mitad de la luz o en el apoyo de voladizos. ¿Listo? Y este factor dependiente del tiempo, pues está esta grafiquita que la saqué de la ACI 318 y 19, donde dice que dependiendo de su consideración de diseño en años, para un año, para 3, para 6, para 12, para 30, meses, ¿sí? Pues el factor va a ir aumentando por carga sostenida. Si su estructura va a estar sometida a cargas por 5 años o más, tome 2. Por 12 meses, 1,4. Por 6 meses, 1,2. Por 3 meses, 1. Vayan a la segura y tomen 2. ¿Listo?
Y esto lo que hace es amplifica las deflexiones. ¿Vale? Entonces las deflexiones que calculamos con el paso anterior, aquí las vamos a amplificar. Y eso va a ser un problema, casi del doble, como estamos viendo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la deflexión límite de una estructura? Entonces está esta tabla C95B que dice deflexión máxima admisible calculada en una estructura. Para cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos no estructurales susceptibles, la deflexión inmediata de vía carga viva es L sobre 180. Para entrepisos, la deflexión L sobre 360. Para un sistema de entrepiso cubierta que esté ligado a elementos susceptibles a sufrir daños con deflexiones grandes o sistemas de entrepiso a elementos no susceptibles, ¿cierto? La deflexión máxima va a ser L sobre 480 o L sobre 240. ¿Listo? Entonces nosotros deberíamos verificar estas dos deflexiones para un entrepiso típico. Para una cubierta podemos manejar L sobre 360. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Los escucho. ¿Ninguna? Listo. Supongan que tienen una viga. La viga está en una luz de 8 metros. ¿Cuál es la altura mínima según la norma para esa viga? Entonces van a su tabla C95. Ahí se trabó. No, acá. ¿Listo? Y dice cuando es simplemente apoyada una viga tiene que medir como mínimo en altura L sobre 11. Entonces 8 sobre 11. Esa debería ser su altura mínima. Alguien que me diga cuánto da 8 sobre 11, por favor. Como 0,7. 0.73. 0.73 metros. Si la viga llega a tener más de 0.73, no tienen que analizar deflexiones. Mala noticia. Esta es la sección de la viga. 0.3 por 0.5. Como la altura es menor al 0.73, entonces toca analizar deflexiones. ¿Listo? Entonces, asignémosle refuerzos. Supongamos que aquí en el centro de la luz, esta viga tiene 4 barritas de diámetro, no sé, algún diámetro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tiene una carga muerta distribuida de 12 kilonewton por metro, una carga viva de 3 kilonewton por metro. Está ya la carga aquí sobre la viga. Listo. Su tarea, muchachos, es decirme cuál es el refuerzo que necesito en la parte central. Y en base a ese refuerzo que ustedes me den, ¿sí? Necesito ese refuerzo.
Materiales. 24 megapascales. 420 megapascales. Entonces, chicos, por favor, calcular el refuerzo. ¿Listo? Ustedes ahí, cada uno en su casita, me calcula el refuerzo y con el que ustedes calculen vamos a verificar las deflexiones de la viga. ¿Les parece? ¿Cuánto tiempo para hacer ese diseño de esa viga, muchachos? ¿10 minutos? Bueno, entonces vuelvo por acá a las 9:10 para verificar ese diseño de esa viga. Entonces me dan el refuerzo y a partir de ahí arrancamos. Recubrimiento, supongan que la viga es una viga interna de un edificio. Entonces ya ustedes me dirán qué recubrimiento consideran. ¿Listo? Entonces en 10 minutos nos vemos, chicos. Ya regreso. Si tienen algún dato falta, lo suponen y acá lo ajustamos a su suposición.
Profe, una pregunta.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Cuánto les dio el refuerzo? ¿Hay alguien por aquí, chicos? Profe, ¿nos puede dar 5 minutos? Ah, bueno, ya no, ya hay un compañero, ya lo hizo. Sí. Ah, bueno. 3 número 7, dice Cristian. 3 número 7. A ver. Voy a abrir por aquí. Ya a estas alturas tengan preparadas hojitas de cálculo, muchachos. Una hojita de cálculo sale en 2 minutos ese ejercicio. A ver, por aquí está diseño flexión. Entonces, Cristian, ¿nos cuentas cómo la diseñaste, por favor? Vale, pues yo utilicé como momento último eh, la combinación de 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces con esa saqué WL cuadrado sobre 8, eso me da 153.6. Listo. Pregunta, ¿en la carga muerta incluiste el peso propio? No, eso me faltó. Vale, listo. Entonces, Voy a recalcular. listo. Entonces la carga muerta sería 12 más el peso propio, 24 por punto 3 por punto 5, más 1.6 por 3. ¿Cuánto les da la carga última? Entonces sería W por L al cuadrado sobre 8. 189 kilómetros metro. ¿Sí? ¿Sí les dio lo mismo? 189. Sí, profe. Vale. Entonces, por aquí tengo mi hojita, momento último 189. La viga es de base punto 3, de altura punto 5, supongamos un D de punto 45, concreto de 24, acero de 420, recubrimiento. ¿Cuánto recubrimiento consideraron? 4 centímetros yo. 4, perfecto, listo. Venimos por acá. Y ella me dice que necesito 1226 milímetros cuadrados. Entonces, en barras número 7, que fueron las que propuso Cristian, 0 por acá, segundo por aquí voy a tener la segunda fila, 0 y 0 me dan 21, recalculo el D, 0.448 milímetros, entonces 0.45, coloquemos 0.448, da lo mismo. Y nos vamos, 7 barras número 3, no cumple, vea. Me está pidiendo 1232. ¿Sí les da lo mismo? 1232 milímetros cuadrados. Pues con 3 barritas número 7 llego a 1161, me hacen falta. 4 barritas número 7, es una opción. ¿Sí? Voy a, voy a ocultar lo que no estamos usando, que es todo esto. Ujú. O coloquemos dos tipos de barras. Chan, quitemos esto, ocultar. Quitemos esto, ocultar. Entonces podrían ser 2 número 7 y 2 número 6. Y estoy cerca.
Nos debe dar 1232. Voy a hacer otro intento por acá con 2 número 8 y 2 número 5. 1400, no, ya queda muy alto. Una número 5, 1219. No, una número 6, 1304. ¿Sí? Entonces estoy más cerca con esta. 2 número 8 y una número 6. Ese va a ser el refuerzo. ¿Listo? ¿Sí les dio lo mismo o no? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a tener 2 diámetro de 1 pulgada más una de diámetro 3/4. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, determinar la inercia bruta. ¿Cómo es la inercia bruta? Pues base por altura al cubo sobre 12. 3 por 0.5 al cubo sobre 12. Inercia bruta. Lo siguiente, determinemos el momento de fisuración. Para el momento de fisuración tenemos que determinar su esfuerzo de fisuración. Entonces, ¿me recuerdan por favor cuál era la fórmula de ese esfuerzo? Creo que era... ¿Sí? Sí, sí, así. ¿Cuánto vale lambda, muchachos? ¿Cuánto vale lambda para el concreto, chicos? Por ser de peso normal, vale 1. Listo, perfecto. Entonces metemos el concreto de 24 megapascales y me da 3.03 megapascales. Fíjense, el concreto es de 24. ¿A qué nivel de esfuerzo se empieza a fisurar a tracción? A los 3 megapascales. Fíjense esa diferencia tan absurda. Entonces el momento crítico, ¿cuánto sería? Entonces sería FR y G sobre YT. Necesitamos determinar este Y atracción. Entonces, para hacer los cálculos de la inercia crítica, del Y de atracción, ¿sí? Y de la inercia efectiva, tenemos que usar sección transformada. Entonces, A, N. N es la relación modular. Entonces, la relación entre dos módulos de elasticidad. El N, el módulo de elasticidad del material que cambia sobre el módulo de elasticidad del material que no cambia. ¿Cuál es el que yo quiero cambiar? Voy a pasar todo a concreto. Entonces el que yo quiero cambiar es el acero. Y el que quiero conservar es el concreto. Entonces, módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales. Módulo de elasticidad del concreto, 4.700 por la raíz de 24. Listo. Entonces sería 4.700 raíz de 24. Me da 8.7. Ese es el N. Ahora, voy a transformar mi sección. ¿A qué? Una sección de concreto por encima del eje neutro. ¿Mm? Sí. Y por aquí abajo, mi área de refuerzo en acero
la voy a multiplicar por 8.7 para que quede en un área equivalente de concreto. Entonces, coloquémosle distancias a esto. Desde la fibra superior a compresión hasta el centroide de mis barras de refuerzo, lo que yo tengo es la distancia D, que según el cálculo que hicimos, era de 448, entonces 0.45 metros. ¿Sí? Esto por aquí va a tener una distancia que vamos a llamar Y barrita. Ujú. Y pues esto sería D menos Y barrita. O bueno, cambiémosle el nombre a esto. Esta de arriba llamémosla X y esta llamémosla D menos X. ¿Qué pasa? Pues ese X de qué depende? Pues de la proporción de estos dos elementos. ¿Sí? Entonces voy a tomar sumatoria, voy a calcular el centroide de esos dos con respecto a este eje neutro. El ancho aquí es B, la altura es, bueno, X, ya lo dijimos. Listo. Entonces vamos a hacer sumatoria de áreas con respecto al eje neutro. Entonces sería el área de la figura superior, B por X, multiplicado por la distancia del eje neutro a ese centroide de ese rectángulo, es decir, X medios. Eso tiene que ser igual a el área de acero transformada, ¿sí? Esta área de acero, al ser transformada, es N por AS, multiplicada por D menos X. ¿Sí? Como eso tiene que ser igual, de ahí yo puedo determinar X. Entonces reemplacemos valores. B es 0. Bueno, vamos a hacerlo en milímetros para no andar molestando con las áreas. Vamos a decir 300 milímetros por X al cuadrado sobre 2. Y paso este término a la izquierda a restar. Menos N, que es 8.7, por el área de refuerzo. Entonces el área de refuerzo sería 2 por 510 más la de 3, uy, perdón. Aquí está, la de 3 cuartos tiene un área de 284 más 284. ¿Mm? Entonces eso sería 1304. 8.7 por 1304 milímetros cuadrados multiplicado por D, que serían 450 milímetros menos X, igual a 0. Y aquí despejemos dos valores para X, porque es una función cuadrática. Entonces, alfa X al cuadrado sobre 2 menos 8.7 por 1304 por 450 menos X igual a 0. Entonces el primer valor de X me da 150.5. Uy, esperen que esto me toca hacerlo por cuadrática. La 3 entonces sería 150. El B sería 8.7 por 1304. Sería menos 8.7 por 1304 por 50. Entonces el primero me da 150.5 y el segundo me da menos 226.5.
150.13. Obviamente, ¿cuál de los dos tomo? Pues el que tenga más lógica. 150.5. ¿Estamos, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Así es como calculamos que, ¿cuál es la profundidad de este bloque que hace equilibrio con las barras de refuerzo transformadas a concreto? Preguntas, muchachos. Profe, pues la pregunta es, ¿este método de la sección transformada también es aplicable para el diseño no por fisuración, sino el normal? ¿Cómo así? No entiendo tu pregunta. ¿Cuál diseño? No, Por pues para el fisura. diseño normal nosotros no utilizamos el N, utilizamos Ah, pues la metodología de... ay, se me olvidó el nombre. sí, no, no. Ah, Una cosa es el diseño sí. para determinar la cuantía. Entonces, phi mn es igual a rho fy por 1 menos 0.59, ta, ta, ta. Aquí no usa sección transformada, Ah, ok. Esa es la pregunta. pero para el cálculo de la deflexión sí, porque la deflexión, cuando vas y miras las fórmulas, entonces la deflexión en el centro de esta luz es 5 WL a la 4 sobre 384 EI. Esta inercia tiene que ser única. Como tienes dos materiales, tienes que transformarlo, inevitablemente. Ok, listo, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Ok, regálenme por favor 30 segundos, ya regreso. Listo, chicos, qué pena. Bueno, entonces ya tenemos cuál es la posición del eje neutro. Entonces ya podemos saber cuál es el YT de la sección. ¿Mm? El YT sería la altura total, la distancia del eje neutro a la fibra más alejada a tracción. Entonces, no es este de acá, obviamente no. Si tengo mi eje neutro por aquí en la figura de arriba a la derecha, el YT sería este de aquí. ¿Listo? Entonces sería 500 milímetros, que es la altura total de la sección, menos 150.5.
sería 500 menos 150.5 me da 349.5 milímetros. Ya puedo entrar aquí a mi fórmula del momento crítico de fisuración. 3030 kilopascales por la inercia bruta dividido entre el y sub t, 0.3495. Entonces, a mí me da 27.1 kilonewton por metro. ¿Estamos hasta acá, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Vale. Entonces, M sub A. ¿Qué es el momento A? El momento A es el momento resultante de las dos cargas sin mayorar. Entonces, para calcular el momento A tengo que definir la carga distribuida. En este caso, mi carga distribuida sería 12 de muerta más 24 por punto 3 por punto 5 de peso propio más 3 de viva. Las estoy sumando todas. Eso me da 12 más 24 por punto 3 por punto 5 más 3. 18.6 kilonewton por metro. Entonces el momento A para esa condición sería 18.6 por 8 al cuadrado sobre 8. W al cuadrado sobre 8 me da 149 kilonewton por metro. ¿Qué pasa? Si mi momento crítico es mayor a MA, la viga no se ha fisurado. Entonces mi inercia para la fórmula de deflexión sería la inercia bruta. Fíjense que aquí MA es mucho, mucho mayor a M crítico. Entonces, toca usar la inercia efectiva. ¿Estamos? ¿O hay alguna pregunta de eso, muchachos? Chicos, ¿están por ahí o estoy aquí hablando solo? Vale. Entonces aquí es cuando nos enfrentamos a los dos códigos que tenemos. ¿Sí? Podemos usar o el típico que salía aquí o este que ya es un poquito más detallado. ¿Vale? Entonces vamos a analizar los dos valores, a ver cuál es la diferencia que estamos obteniendo. Vamos por acá y la primera opción
Obviamente pues aquí comprobando lo del ACI, obviamente el momento actuante es mayor a 2/3 del momento crítico, ¿sí? Entonces nos toca entrar con esta ecuación de acá. Vamos a calcular la inercia efectiva para ambos casos. Entonces en el caso de la izquierda, momento crítico, momento de fisuración, 27.1. Momento actuante, 149. Al cubo multiplicado por inercia bruta, 3.125 por 10 a la menos 3. Más 1 menos esta misma relación al cubo por la inercia crítica o la inercia fisurada. Esa no la hemos calculado. Ok. Entonces, primero calculemos esa inercia fisurada, si me lo permiten. Voy a llevarme esto. A ver. La inercia tenemos que tomarla respecto al eje neutro. Entonces, para eso existe el teorema de ejes paralelos. Más a por d al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa? Cuando yo hago la inercia de estas barritas, la inercia del refuerzo es similar o muy cercana a cero. ¿Ya? Entonces, al ser muy cercana a cero, yo la puedo omitir en mi fórmula. Entonces, la inercia de mi sección va a ser... tengo dos figuras, esta figura 1 y esta figura 2. Voy a hacer por aquí una tablita para que ustedes sepan de dónde sale cada cosa. Entonces, vamos a hacerlo en tres partes. En esta primera columna vamos a colocar el área, en esta segunda la distancia y en esta tercera la inercia. La figura 1, el área. 0.3 de base por X barra que nos dio 0.150 de altura. Para esta de acá abajo sería N por AS. N es 8.7 multiplicada por el A sub S. Voy a pasar ese a metros. Me da 1.304 por 10 a la menos 3. La distancia D para la primera figura sería pues la mitad de la altura, ¿no? Para la segunda figura sería D menos X. Ese D era 0.45 menos 0.15 me da 0.3. Y la inercia. La inercia de la primera figura es base por la altura cubo sobre 12. Para esta de acá dijimos que era 0. Y aquí vamos a hacer la sumatoria I más A por D al cuadrado. Esto no son cuadrados. Listo. Entonces para la primera figura sería 0.3 más por 0.1505 al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado. Me confirman, por favor, a mí me da 1.78 por 10 a la menos 3. Y este segundo pues sería simplemente el área por la distancia al cuadrado. 1.02 por 10 a la menos 3. Si los sumamos me da 2.8 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Qué porcentaje se redujo esa inercia crítica con respecto a la inercia bruta? Ya, entonces sería
2.8 dividido entre la inercia bruta de 3.125. Bajo un 11% menos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Aquí sería 2.8 por 10 a la menos 3. Alguien, por favor, que me calcule cuánto le da esa inercia efectiva mientras yo voy escribiendo la del lado derecho. Profe, perdón, ¿me puede dejar ver la diapositiva anterior? Es que me dio diferente un valor. ¿Listo? ¿Cuál valor te dio diferente? La primera, el de la primera figura, el I más A al cuadrado, me da 3.41 por 10 a la menos 4. Pero estoy rectificando los valores, profe. Listo, hágale, yo también Ya le verifico. digo, dame un segundo, ya A mí estoy. también me dio el compañero. Listo. $3.41 por 10 a la menos 4. Sí, otra vez me dio eso. Listo. Gracias. Y este de abajo sí me quedó bien, ¿sí? Este sería 3.41 10 a la menos 4 más 1.02 por 10 a la menos 3, 1.361 por 10 a la menos 3. O sea que este sería 1.361 dividido entre 3.125 por 10 a la menos 3. O sea, Sí, el de la segunda figura también me da eso, profe. listo. ¿Y Tuvimos después qué? ¿Se suman? una reducción del 56%. Redujo en 56% la inercia crítica con respecto a la inercia bruta. Sí, sumas este con este y te da la inercia crítica o la inercia fisurada. Ah, ok. Sí, sí. 1.361. Listo. La inercia bruta, perdón, reviso por acá atrás, 3.125. ¿Cuánto les da la inercia efectiva 1? ¿Cuánto les da la inercia efectiva 2? Ustedes calculen la 1, yo calculo la 2, por favor. La uno a mí me da 1.37 por 10 a la menos 3. Listo. A mí me da lo mismo.
menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede ser eso? De pronto por la cuantía del elemento. Entonces, calculemos esa cuantía. Recuerde que la cuantía es AS sobre B por D. Entonces, el AS, voy a verificar lo que dice el código. El AS es 1304. El B es 300 y el D es 450. Mira, casi que el 1%. Vea lo que decía el código. Si la cuantía es superior al 1%, entonces da casi lo mismo las dos expresiones. ¿Listo, muchachos? Entonces ya podemos decir que si esta inercia efectiva es menor a I sub G, nos vamos con IE. Obviamente es menor que I sub G, entonces la inercia de la sección para el cálculo de flexiones va a ser 1.37 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular la deflexión por carga muerta y la deflexión por carga viva. ¿En dónde? Pues en el centro de la Profe, una luz. pregunta. Dime. IG es la inercia bruta, ¿cierto? O sea, teniendo en cuenta toda el área de concreto. Y es teniendo en cuenta las fisuras, entonces no debería dar siempre menor. Mm, sí, pero depende. Si el elemento tiene muy poca carga, puede darse el caso que sea mayor. Ah, listo. Sí, entonces para tenerlo ahí en cuenta. Entonces recordemos que la ecuación de deflexión en el centro de la luz es 5WL a la 4 sobre 384 E por I. Entonces para carga muerta sería 5 por la carga muerta sin mayorar. Entonces si nos devolvemos sería como 12 más 24 por punto 3 por punto 5, si no estoy mal. 15.6. Por la longitud a la 4 sobre 384 por el módulo de elasticidad del concreto, que era 4700 por la raíz de 24, es decir, 23.025 kilopascales, por la inercia. ¿Cuál inercia? Esta de acá, IE, que habíamos calculado. 0.37 por 10 a la menos 3. ¿Alguien, por favor, me da ese resultado? Y por carga viva sería 5 por 5 por 8 a la 4 sobre... Uy, perdón. ¿Qué pasó con esta vaina? Ya. Sobre el mismo denominador de arriba. ¿Cuánto les dan, por favor? Por carga muerta da 26.38. Sí, señor. Esto va a estar en metros. Profe, la viva no eran 3 kilonewton sobre metro. Sí, eso son 3. Ok, Ah, esa ¿cómo? 5. Porque perdóname, este módulo de elasticidad está en megapascales, toca pasarlo a kilopascales. Entonces aquí abajo multiplicar por 1000 para que queden kilopascales. Ya. Entonces aquí sería 0.0264 metros. Y la de abajo debería darte como 0.0005. 0051 metros. Sí, sí, profe. Listo, ya tenemos deflexión por carga muerta, deflexión por carga viva. Ahora vamos a determinar lambda delta. Dijimos que era psi sobre 1 más
50 ρ'. Ρ' equivale 0. Ρ' es la cuantía superior. Mi viga es una viga rectangular con 3 barras abajo. No hay ρ'. ¿Listo? Y vamos a suponer que es para 2 años. Entonces sería 2 sobre 1. Es decir, 2. La deflexión total. Este factor de carga permanente aplica para la carga muerta, porque la carga viva es variable, ¿no? Permanente es solo la muerta. Entonces sería 2 por 0.0264 más 0.0051. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa sumita? Profe, qué pena, ¿puede volver a explicar eso que dijo de la carga muerta? Estos son factores para carga sostenida. Si tú tienes una viga, la única carga que va a estar presente siempre en toda la vida de la estructura es la carga muerta. Entonces ese factor solamente afecta a esa carga muerta. ¿Por qué? Porque los efectos de creep, ¿sí? O de flujo lento de la estructura se presentan por carga sostenida. Y eso es lo que intenta representar este factor, lambda sub delta. Entonces solamente se aplica a carga muerta. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Cuánto les dio la deflexión total? Cero punto cero cincuenta, bueno, 0.579. ¿Cuál es la deflexión admisible? Entonces recordemos que habíamos dicho, por allá en la presentación decíamos, la deflexión admisible es L sobre 480 para sistemas de entrepiso que esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños, o sea, los muros de mampostería, ¿sí? L sobre 480. Entonces, L sobre 480 me da 8, dividido entre 480 me da 0.016 metros. En este caso, no cumple deflexiones. Entonces su diseño no sirve. ¿Qué ideas proponen ustedes, muchachos? Escucho ideas para solucionar este impasse. Se podría aumentar el acero. Bueno, podría ser una opción ponerle más barritas de acero, ¿sí? ¿Eso qué nos afectaría? Nos aumentaría el área de acero. ¿Mm? Este NAS se aumenta. Para equilibrar eso, el X aumenta, ¿cierto? Y si el X aumenta, el YT disminuye, el momento crítico aumenta. ¿Sí? Si el momento crítico aumenta, entonces las inercias van a aumentar la inercia efectiva y van a disminuir las deflexiones. Correcto, puede ser una opción. Entonces, primero, aumentar el refuerzo. Ojo porque tienen que aumentarlo hasta cuando sea menor a la cuantía máxima. Esa es la primera opción. La segunda opción, ¿cuál sería, muchachos? ¿Qué se les ocurre? También podríamos, ¿Aumentar la altura? Exacto, aumentar H. Entonces, tienen su viga y le aumentan. Opción 2. Siguiente opción.
aumentarla, o bueno, tener cuantía superior, ¿no? Ujú. Colocar un rho'. Ustedes llegan a su viga. Su viga teníamos dos de 1 pulgada y una de 3/4. Y decir, listo, coloquémosle una barrita por acá, otra por acá, acá y otra por acá. En este caso ya tendríamos rho', ¿sí? Y este lambda d, pues sería Kuchurni, que es igual a 2 sobre 1 más 50 rho'. Esto ya empieza a disminuirle este factor, ¿sí? Y estas barras de arriba, cuando ustedes hacen sección transformada, se transforma de esta forma. Una zona de compresión, las barras de abajo y las barras de arriba. Y esto tiende a disminuir las deflexiones. Entonces, la próxima clase, que sería de hoy en 8 días, yo voy a encargarme de hacer este punto número 3. ¿A ustedes qué les queda? De tarea. Coloquen la cuantía máxima y calculen de nuevo la deflexión, ¿sí? Y segundo, coloquen la altura que dice la norma. Recuerden que la de C95. Coloquen 0.72 metros para tener que calcular deflexiones. Entonces, con esa altura, vuelvan a diseñar, ¿sí? Y luego del diseño, calculen la deflexión. Y vamos a comparar. La próxima clase yo hago el tercero. Y comparamos los 3 métodos para solventar las deflexiones. ¿Les parece? Vale, profe. Listo, chicos. Entonces, ahorita les subo el video, dentro de mañana, y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Si no hay preguntas, que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.